Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar la temática de sonido, efecto Doppler. Vamos a desarrollar del capítulo 12, problema número 49 de la física de Jancoli. Bienvenidos. La frecuencia predominante de la sirena de un carro de bomberos es de 1550 Hz cuando está en reposo. ¿Qué frecuencia detecta una persona si se mueve con una rapidez de 130 metros sobre segundo? A, hacia el carro de bomberos y B, alejándose de él. Bueno, entonces una imagen que nos represente la primera situación del problema, es decir, cuando se acerca hacia el carro. Entonces tenemos el carro de bomberos, el carro de bomberos está estacionado, quiere decir que su velocidad, es decir, la misma velocidad de la fuente, es de 0 metros por segundo. El receptor se acerca hacia el carro de bomberos con una velocidad V sub 0 de 130 metros por segundo. Como el receptor se acerca al carro de bomberos, quiere decir que le está cortando camino al sonido. Entonces le van a llegar más consecutivas las ondas. Entonces la frecuencia va a ser mayor. Aquí vamos a considerar que la velocidad del sonido, V sub S, la vamos a tomar como 340 metros por segundo. El problema no nos lo dice, pero a temperatura promedio de 10 a 13 grados, esa es la velocidad, 340 metros por segundo. Bueno, entonces la frecuencia que percibe el receptor debe ser mayor. Bueno, vamos a establecer las variables. Velocidad de la fuente, 0 metros por segundo. Velocidad del receptor, 130 metros por segundo. Velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Frecuencia emitida por la fuente, es decir, la sirena del carro de bomberos, es de 1550 Hz. Y nos piden calcular la frecuencia percibida por el receptor cuando se acerca. Bueno, el principio físico que nos permitiría calcular esta frecuencia es el establecido en el efecto Doppler. El efecto Doppler nos habla de las variaciones de frecuencia cuando la fuente o el observador se mueve o ambos se mueven. En este caso es uno solo el que se mueve. Entonces, se establece que la frecuencia percibida por el receptor es igual a la frecuencia emitida por la fuente, factor de velocidad del sonido más o menos velocidad del receptor sobre velocidad del sonido menos más velocidad de la fuente. Bueno, entonces esa es la generalidad del efecto Doppler. Pero si ustedes se dan cuenta, en el numerador hay un más, un menos y en el denominador un menos y un más. ¿En qué casos debemos utilizar qué signo? Bueno, en este caso, lo primero que vamos a identificar en nuestra situación problema es que la velocidad de la fuente se hace cero. Por consiguiente, nuestra expresión se va a reducir un poquito. Entonces nos quedaría frecuencia percibida por el receptor, frecuencia de la fuente, factor D. Velocidad del sonido más o menos velocidad del receptor, todo dividido en la velocidad del sonido. Fíjense que este elemento f sub b sub f se elimina porque toma el valor de 0. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué signo es el que debemos tomar.
como la frecuencia debe ser mayor, ¿de qué manera nuestro cociente se va a volver mayor? Si utilizamos el signo menos, el numerador va a ser un número pequeño que al dividirlo con 340 va a ser más pequeño. Sin embargo, si tomamos el signo más, el numerador va a ser mayor al dividir y al dividirlo por la velocidad del sonido va a ser un cociente mayor. Entonces eso quiere decir que cuando el receptor se acerca a la fuente debemos sumar. ¿Por qué? Porque él va a percibir una frecuencia mayor. Entonces nos queda establecida de esta manera. Ahora vamos a sustituir. Frecuencia percibida por el receptor va a ser igual a 1550 factor de la velocidad del sonido 340 y le vamos a sumar 130 que es la del receptor y todo lo vamos a dividir en 340. Entonces la frecuencia percibida por el receptor es igual a. Y vamos a hacer la operación. Entonces nos quedaría 1550 multiplicado o factor de. Y en el numerador 340 más 130, eso nos dará 470. Y lo vamos a dividir en 340, que es la velocidad del sonido y que está en el denominador. Entonces nos da 2142,65 Hz. Entonces esta es la frecuencia percibida por el receptor cuando la fuente está estacionada y el receptor se acerca hacia la fuente. En el segundo caso, entonces nos quedará, en el caso B, nos va a quedar, será para el A. Entonces, en este caso, la fuente sigue estacionada. Quiere decir que la velocidad de la fuente seguirá siendo 0 metros por segundo. Y el receptor se va a alejar de la fuente. Aquí dice, alejándose. Y acá decía, hacia el carro, es decir, acercarse. Bueno, entonces la velocidad, la magnitud va a ser la misma del receptor, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Como está haciendo, él está haciendo que haya más distancia cada vez entre la fuente y el receptor, entonces le van a llegar menos ondas. Entonces, la frecuencia va a ser menor. Bueno, los datos son los mismos, pero en nuestra expresión de efecto Doppler nos va a quedar de la siguiente manera. Frecuencia percibida por el receptor va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente, factor D. Entonces, si nos damos cuenta, velocidad del sonido, en este caso va a ser menos la velocidad del receptor. ¿Por qué menos? Porque resulta que si el numerador es pequeño y lo dividimos en 340, nos va a dar un número pequeño. Es decir, contrario a lo que acabamos de hacer en el caso A. Y lo vamos a dividir por la velocidad del sonido. Bueno, ahora vamos a sustituir frecuencia percibida por el receptor. 1550 Hz, factor D. Velocidad del sonido, 340 menos 130, que es la velocidad de la fuente, y todo lo vamos a dividir en 340. Entonces la frecuencia percibida por el receptor va a ser igual a. Nos quedaría 1550 factor de 340 menos 130 nos daría 210. Y lo vamos a dividir en 340.
y nos da 975, 35 Hz. Va a verificar la operación. 1550 por factor 340 menos 130 dividido 340. 957, aquí, corrijo, 957,35 Hz. Y aquí, si lo comparamos con la respuesta de A, vemos que efectivamente fue menor la frecuencia percibida por el receptor. Entonces, en conclusión, si el receptor se acerca a la fuente, su frecuencia es de 2142,65 Hz. Pero si el receptor se aleja de la fuente, su frecuencia percibida es de 957,35 Hz. De esta manera, hemos terminado nuestro problema. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y a suscribirte a mi canal, el canal de la profe Yani. No olvides activar la campanita para la notificación de nuevos videos en física paso a paso. Si requieres de tutorías, en mi WhatsApp 316-6301-561 o en mi email yanira.cubides.r@gmail.com. Muchas gracias amigos. Hasta próxima ocasión.